Luigi, Oscar, Memo y Diego son 4 amigos escritores y editores que montaron esta librería para conseguir libros que no se encuentran fácil en el mercado. Abrieron La Murciélaga para leerlos, venderlos y dialogar en su cercanía durante los ceviches sabatinos que la convierten en un lugar de encuentro en plena colonia San Miguel Chapultepec. La especialidad local, las primeras ediciones de literatura latinoamericana y los ejemplares raros o de colección. Estamos una vez más en Librería Abierta. Como vieron, estamos en La Murciélaga. Según Luis Yamara, uno de los miembros fundadores de esta librería, él me contaba que le habían puesto así por la fascinación que tenían por estos mamíferos alados que hay en algunas viejas bibliotecas, estas de techos altos donde hay nidos de murciélagos. Los murciélagos además les gusta vivir en la noche, los lectores somos noctámbulos, pero además yo quiero pensar que para hacerle honor a este nombre de librería nos hemos venido a la cueva más profunda de este gran depósito de libros y bueno, aquí con La Murciélaga, con invitados que quiero mucho. Estamos con Wenceslao Bruciaga, vamos a hablar de su nuevo libro, Pornografía para Piromaníacos, salido en Sexto Piso, recién publicado ahorita en 2023. Libro gordo, pesado, lleno de aventuras. Pueden usarlo también de armas si van en el metro y hay alguno de esos empujones incómodos. Vamos a hablar con Carlos Velázquez de su libro de cuentos El Menonita Zen. Esto que les hago aquí es una representación abstracta de este libro que debía llegar hoy con nosotros al programa, pero como está en imprenta, no tendremos el gusto de ver el vaporcito salir de este nuevo producto, no tendremos el olor a tinta fresca, no tendremos como pues el pan recién horneado, pero sin duda llegará esta semana a sus librerías de confianza, no duden en irlo a buscar. El equipo de TV UNAM nos va a poner al ratito una portada de este libro para que lo conozcan. Y finalmente nuestros invitados nos van a recomendar un libro, la lectura de un libro, su opción de acuerdo, para recomendarnos Reacciones psicóticas y mierda de carburador, vaya título, de Lester Bangs. Los dejo con la cápsula que nos va a presentar a Wenceslao Bruciaga y ya que lo conozcan regresamos a platicar con él y con Carlos. Escritor oriundo de la comarca lagunera, adorador de la Ciudad de México por la escena musical y gay, Wenceslao Bruciaga también es un boxeador amateur, un punk análogo, un adicto al mosh pit y al porno sin protección. Ante lo políticamente correcto, Wenceslao prefiere el uppercut de la vida sin máscara. Sus escritos pueden incomodar, pero traen el aire fresco del atrevimiento y siempre de siempre, un gran soundtrack. Pues estamos de regreso ahora sí para entrarle. Bueno, antes que nada, Wences lo acaban de conocer con su cápsula, de Carlos, esperen. Se dice por ahí que los últimos son los mejores. Vamos a ver, empieza el ring. Oiga, es que los dos son de Torreón, los dos son más o menos contemporáneos, diferentes, pero Parecidos, sin duda alguna. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por haberse entreleído. De todas formas, sé que sale el libro de uno y el otro corre a leerlo, ¿no? Exacto. Así es la camaradería y la competencia en Torreón. Por supuesto. Entre nosotras podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Perfecto. Pues bueno, hablemos de pornografía para piromaníacos. ¿Qué es este objeto? A ver, les cuento rapidísimo. El libro retrata la escena gay en la Bay Area de San Francisco, en particular a través de un puñado de personajes que pertenecen a la industria porno homosexual masculina. ¿De acuerdo? Están en crisis, ¿no? No, los personajes están en crisis, la industria está en crisis y podría decirse que en cierto modo la ciudad, o por lo menos esa parte de la ciudad está en crisis. Ahora, los personajes, dije varios personajes, hay personajes, se dijera, que tienen todas sus características diferentes, o sea, pintaste muchos personajes. Sí. Hay uno que es Jeff Plyers, una de las estrellas porno, ya llegando a los 50, me parece. Él es un soltero de toda la vida, ¿no? Amante del sexo, adicto. Está Pedro Blaster, también es amante del sexo, también tiene ya pasados los 50, sí. Pero él es daddy, pero él cree en la idea de casarse, no es un soltero, está casado y de hecho se casó con uno mucho menor, a él le gustan los menores, a Jeff Players. El menor en cuestión, bueno, menor de edad, ¿no? Es mayor, tiene sus 20 y tantos años, 24, algo así. Es un joven que quiere deconstruir la masculinidad tóxica, ¿no? Se la pasa en TikTok y en redes. A quien le suene esto como generacional, está en lo correcto. Bien. Luego tenemos un periodista de Vice que busca comprender las nuevas masculinidades. Tenemos
al gay de closet, el gay cancelado que se suicida, en fin. Lo que quiero preguntar con todo esto es, al poner todos estos personajes diferentes en una misma escena, Wences, ¿quisiste demostrar algo? Sí, o sea, ¿Había algo que tenías sí, que...? era más que demostrar, sí era como un desahogo, como una cierta revancha, ¿no? De pronto como a estos, como a estas posturas generacionales, que, que supongo que siempre ha habido, en toda la vida siempre ha habido como encontronazos generacionales, pero sí siento, o tal vez también es ya mi frustración de viejo, que hoy se hace más evidente con las redes sociales. O sea, como que antes nada más decían, bueno, pues ya estás dando el rucazo y ahí te lo decían en la calle, o tus amigos más jóvenes y no pasaba nada. Pero ahora como con las redes sociales, esos controlazos son como más evidentes y aparte disfrutan en hacerlos evidente, obviamente no los viejos. Entonces, o sea, sí está un poco como cansado y frustrado de alguna manera de por una, estar en este diálogo que yo nunca pedí, ¿no? O sea, yo estoy a gusto como estoy, sin deconstruirme, sin hablar un lenguaje inclusivo, digo, no es que esté en contra, pero si lo hablo yo, me siento hipócrita si yo lo digo, porque pues no, o sea, yo ya estoy muy viejo, ya no tengo remedio. Entonces, no, quería un poco más bien sí hacer como un retrato de estos distintos homosexuales generacionales y su forma de relacionarse. Y creo que una forma muy efectiva pues es el porno. O sea, el porno gay. Y bueno, eso por un lado y por el otro, pues porque me encanta el porno gay. O sea, he desperdiciado mucho tiempo. Exacto, es que no hay otro. O sea, bueno, si hay otro porno que no es hipermasculinizado, pero está de hueva y, y no calienta. Para ti, querido. Bueno, sí, supongo que habrá alguno ahí que sí se sienta excitado. Porque aparte o sea, sí he visto este nuevo porno, digamos, millennial. Y hijos, o sea, le meten guión y lo tratan de hacer, o sea, un poco como Bruce LaBruce, como esas, pero bueno, Bruce LaBruce es un genio y a él sí le sale bien, pero intentan hacer como estas, digamos, como porno con contenido, y no hay nada más pretencioso, o sea, es que el porno no tiene contenido, o sea, si es porno y te calienta. Entonces, ¿sí estás defendiendo tú el lado de los más viejos? Pues es que es donde estoy, o sea, digo, a ver, los personajes son un poco más grandes que tú. Sí, yo digamos que estoy como en medio, pero digamos que sí, incluso yo sí puedo decir, o sea, es que me da pena decirlo, pero sí, probablemente tengo daddy issues y me gustan, así como la canción, a mí me gustan los mayores, esos que llaman señores. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo Cuidado, Cuidado porque ya le está echando el ojo a los camarógrafos, Hay reacciones, Oye, mejor escaparate para, ya saben todos. Donde pone la bala, pone Wences Jr. Pero sí quería hacer como un retrato generacional. Obviamente, yo creo que involuntariamente sí. Tampoco es que los viejos salgan bien librados, pero de alguna manera sí es a los que conozco más, o los que de alguna manera me salía más natural. El personaje millennial me costó mucho trabajo porque yo no lo soy. Entonces sí fue como una labor de investigación, de ver qué hacen, qué escuchan, o sea, cómo lo discuten. Incluso porque tiene un lenguaje muy distinto. O sea, lo ves en redes sociales y se comunican muy distinto, incluso los posts que ponen son muy distintos a los que yo escribo, ¿no? O sea, sí tiene una capacidad mucho más acertada de síntesis, o sea, yo no puedo. Claro que tampoco voy a pagar ahí el Twitter Blue para darme tuitazos. No sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, en cierto modo, Carlos, al final estamos, por más que, digamos, bueno, somos de otra generación y no nos concierne, lo que también demuestra el libro es que sí nos concierne porque hay cancelaciones, o sea, al final no hay cierta influencia de esa juventud sobre también las vidas de los que no pertenecen a esa juventud o a esos nuevos modos. A mí lo que me parece muy acertado del libro, cuando lo leí, es que creo que documenta muy bien como el paso de una generación a otra. Y no solo la generación como tal, como dijo Wences, sino creo que la aceleración de los procesos y los cambios que ahora a través de las redes sociales y de todo lo que has mencionado, se presentan de una manera como en fast forward, claro, y que antes llevaba mucho tiempo como empezar a digerir todos los cambios que se iban dando y cómo se iban incrustando en la sociedad. Y el libro lo que hace es, me parece que es el único libro que documenta este cambio que es tan evidente, está a la luz de todo mundo, pero nadie lo había hecho como lo ha hecho Wenceslao, ¿no? Que habla evidentemente del porno, de las redes sociales, de las nuevas generaciones, pero también el libro trata de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que me gusta mucho es cómo
la ciudad es protagonista de la novela. Yo creo que hay una parte de la literatura mexicana reciente que la calle ha dejado de ser como el escenario natural de la narrativa, ¿no? Se va mucho hacia el espacio íntimo, hacia actividades como solitarias. Y entonces lo que me gusta mucho de esta novela, aparte de eso, es que la ciudad brilla, ¿no? Y brilla de podredumbre, y brilla de felicidad, y brilla, pero siempre está ahí presente. Sí, yo creo que en pocas novelas se puede apreciar tanto un sitio como personaje, en el sentido que tiene una historia, un pasado, un mito fundacional. O sea, es un personaje que va evolucionando. Estamos hablando de la calle Castro, ¿no? Castro en San Street. Francisco, sí. Todo un mito. Claro. Y de Folsom. Claro. Y sobre todo porque, al menos cuando yo salí del closet, que fue más o menos adolescente, o sea, yo sí tenía San Francisco como un Disneylandia joto, ¿no? O sea, un Disneylandia donde... y funcionaba, donde en ese momento los homosexuales sí podían ser lo que querían ser. Y no nada más como hipermasculinamente hablando, sino de muchas formas, ¿no? Digo, también se me hace un poco ingenuo de pronto cuando, no sé, estas nuevas generaciones hablan de construcciones y cosas así, cuando antes, o sea, ya estaba Divine, por ejemplo, ¿no? O personajes muy icónicos que justamente... ¿Cómo es Divine? Cuéntanos un poco. Bueno, la drag queen que fue, que bueno, la descubrió John Waters, el cineasta, y que se volvió una protagonista de la mayoría de sus películas. Pero aparte no era, creo que fue la primera drag queen punk, ¿no? O sea, que realmente hacía del drag queen un manifiesto para ir en contra. No como hoy, que pareciera mucho gracias a... Bueno, yo soy muy fan de RuPaul Drag Race. O sea, creo que no hay gay que no siga este reality show. Pero creo que ahora sí hay como mucha... La idea del drag como algo, como una vía para pertenecer. ¿No? Y lo que decía Iván era justamente más bien marginalizarse todo el tiempo. Digo, esto no... creo que el spoiler más famoso y polémico de la historia, la escena en que al final de Pink Flamingos Divine come caca de perro, ¿no? O sea, drag queen era eso, y ahora pues esta idea de que se vuelven como muy familiares y casi como maestras de kinder, pues me da toda la flojera del mundo. ¿Demasiado o sea, incluidas? No veo por qué un drag queen tenga que... Bueno, eso es lo que pienso yo, pero claro. no veo por qué un drag queen tenga que buscar... ¿no? La aprobación, ¿no? La aprobación, pero esos modelos de sociedad, pero aparte como educativos, o sea, lo chingón de los drag queens era justamente como la transgresión que implicaba y justamente los paroxismos que hacían, ¿no? No nada más de los roles femeninos, sino de todo, ¿no? Llevarlo como un extremo, pero a nivel punk. Entonces de pronto hoy la cultura drag queen ya se ha vuelto muy mainstream y aparte como de estatus, ¿no? Entonces eso me da un poco de... Claro, extrañas en cierto modo, se siente cierta nostalgia. Totalmente. Retomando lo que decía también Carlos, que regresas a la calle, también estar en la calle ya es algo que a veces parece del pasado, ¿no? Estamos ya adentro de nuestras casas, en nuestros teléfonos, hay demasiada violencia afuera. Regresar a una vida donde hay cruising en la calle, exacto, donde hay libertad en la calle, o sea, al final hay una nostalgia por eso y una nostalgia al mismo tiempo y paradójicamente por el margen. Claro. Por estar o sea, es como si eres una rata de noche, bueno, hay gente que le gusta la noche y le están alumbrando todo el tiempo, no sé. Claro. O sea, hay una nostalgia por el margen. Totalmente, porque aparte era barato, o sea, tener cruising en la calle, ¿no? O sea, era un San Francisco barato. Hoy San Francisco es carísimo. Y digo, estos últimos años he tenido la oportunidad de vivir más tiempo, ya como más o menos un tipo habitante de San Francisco. No vivo ahí todo el tiempo. Pero yo me acuerdo que las primeras veces que iba era muy barato, mucho más que Nueva York. Al menos la mitad. Digo, tampoco nunca ha sido un sitio barato, ¿no? Uh-huh. Pero sí te resultaba mucho más económico echarte 2 chelas y luego ahí un oral en un parque. ¿Qué te dijiste, ¿no? Disneylandia gay, para ti que eres gay, pero ahorita se ha vuelto, tú mismo dices, que todo se convierte en parque temático. Así es. Turístico. Sí, ¿no? sí, Se ha vuelto turístico, temático, ha perdido su esencia, su autenticidad. Era divertido cuando, bueno, lúdico, no tanto divertido, pero cuando podías ir a San Francisco, que era lo que yo quería vivir, o sea, un poco, por ejemplo, el nombre de la novela que tiene que ver con la banda, con Porno for Pyros, que fue una de las bandas que a mí como que me dio el valor para salir del closet. O sea, era una banda cuyo primer video, si no más me equivoco, no sé si fue el primero o el de Sadness, pero bueno, fue uno de sus 2 sencillos que sacaron primero, el video de Corsair Female, que es de un vato, bueno, que
piromaníacamente va aprendiendo como cosas y súper arreglado, así, como bien peinado, y luego sale pues, a buscar sexo con hombres en las calles más podridas, súper sucias de Los Ángeles, ¿no? De Santa Mónica. Entonces, yo dije, güey, o sea, yo quiero ser ese gay, ¿no? O sea, no quiero. Pero ya no se puede, no, güey. no quiero ser así como el gay que ya pintaba en los 90s como, pues un tipo como los de Right Said Fred, los que cantaban I'm Too Sexy, que, o lo comía, ¿no? Que lo comía era muy divertido, pero pues no, o sea. O como Monsiváis. Bueno, pero yo respeto mucho a Monsiváis, pero sí nunca. Luego podría contar un chismecito de cuando veía a Monsiváis en A los ver. baños, Rocío. Pero pues no, o sea, pero sí dije, no podría ser un modelo así, Por empezar, soy alérgico a los gatos y pues sí, o sea, yo sé que estoy pasado de peso, pero, pero bueno, yo quería ser como ese gay, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso que pasaba en el video de Porno for Pyros, sí pasaba en San Francisco hasta cierto punto. O sea, por mucho tiempo lo fue. Y lo viví y dije, wow, eso es lo que siempre busqué, ¿no? Y aparte como... ¿Ya has visto este cambio, chido. esta Sí, gentrificación? porque y un poco lo del parque temático tiene que ver porque también, un poco antes de la gentrificación, lo que pasó sobre todo en la calle de Castro, era como de... como bugas heterosexuales que iban a San Francisco de turismo. Y entonces iban a ver cómo son los homosexuales en Castro, ¿no? Como animales de zoológico. Digo, no es que, o sea, tampoco tengo problemas, soy algo exhibicionista, entonces que me vean como animal de zoológico, pues tampoco me escandaliza. Pero vamos, digo, lo que me sorprende es como esos turistas, no sé, como que sí tienen la disponibilidad de ver encuerados homosexuales en Castro o en la calle Folsom, y en otras partes, no sé, en Arkansas o aquí en México, esos vatos que estén fajoneando en el metro, pues sí se Pues escandalizan. como dices, vamos ¿no? a ver un zoológico al león, pero no lo quieres en la calle, ¿o sí? Sí, claro, ¿no? Pero nosotros somos más fieras que los leones. Pero bueno, y la otra es, San Francisco era la única, bueno, no es la única ciudad, pero digamos es donde más se concentran muchos estudios de porno gay, la gran mayoría. Entonces, no podía ubicarlo en la Ciudad de México porque no hay esa industria y no se vive como en San Francisco, donde los actores, o sea, que es su oficio, o sea, su oficio es coger, viven en la Ciudad de Francisco y, digamos, Claro, si querías hacer un libro sobre ellos, tenías que desplazarlo de nuestro territorio, que tú hablas, de hecho, de ese asunto bastante particular de la novela de Wenceslao, ¿no? Sí, me parece que, o sea, como que abre una puerta digamos, va a sonar esto bien, algo extraño, pero como hay un cruce de tradiciones, ¿no? Porque, o sea, esta novela evidentemente no podría existir aquí, pero no la escribió un gringo, ¿sabes? La escribió un mexicano. Entonces ahí hay un cruce de tradiciones, o digamos que puede empezar a tejerse como una manera distinta de ver el territorio literario que va más allá de las nacionalidades, ¿no? Muchas veces parece que solo podemos escribir de México o como mexicano en otro lugar, y tú no tomas, Claro. realmente uno de tus protagonistas principales no tiene nada de mexicano, es Exacto. un gringo tal cual. Tal cual. Y es que también, esa fue una de mis grandes, tú me ayudaste mucho, o sea, era de mis grandes temores, porque no sabía cómo si un mexicano podría atreverse. Pero claro, al final la literatura... Me acuerdo, hasta lo querías escribir en inglés. Sí, bueno, lo escribí en inglés, o sea, yo creo que las primeras 100, 200 páginas del libro las escribí en inglés en las mañanas y en las noches las traducía al español, como para darle esa credibilidad. Hasta que dije, no, pues no voy a acabar nunca, ¿no? O sea, esto es exhausto. Entonces, pero sí me sirvió bastante también, justamente como para entender que la literatura sí es más allá como de tu entorno y como también de atreverte a la imaginación, ¿no? O sea, de atreverte a la imaginación, sí, que últimamente está un poco cortada de, oye, no, si no eres negro no hables de negro, Ajá, si no eres exacto. actor porno no hables de porno. Ándale, exacto. Nos están justamente regresando a solo hablar de, yo digo, ¿para qué cuál es la queja de que la gente ya solo habla de sí misma, si de todos modos no puedes hablar de nadie más, ¿no? Claro, Está no, muy cañón. y aparte porque sí me he dado cuenta que la gente, no va a decir nombres ni nada, porque soy joto, pero no chismoso, eso es para otro programa ahí, no, más, cuando lo haces más Vamos a lioso. invitar Para a ese cuando programa vayas, lioso. cuando vayas con Pepillo. Exacto, Sí. exacto, para cuando vaya ahí al rebote de la oreja. No, pero hablando, bueno, perdón, te voy a interrumpir porque se Sí. nos va a acabar esto y a mí hay un Ojo. tema que me interesa mucho antes de que tengamos que cerrar este bloque, digamos. Hablamos de que es una novela que puede incomodar. De hecho, te preocupaba a ti, Carlos lo menciona en su artículo, yo también me doy cuenta y quisiera preguntarte a ti como lector,
quizás luego yo también puedo intervenir y al final tú, ¿qué es lo que te pareció más incorrecto de esta novela o dónde podía ser lo escandaloso? Bueno, o sea, de entrada la premisa o sea, está fuera de toda la norma, ¿no? Porque si revisamos, vamos otra vez, si revisamos el panorama de la literatura mexicana actual, pues no hay nada parecido, no hay nada parecido. Y es provocador porque, eso, algo que no hemos dicho de la novela es que no todo es que sí, no todo es porno gay. Hay muchísimas reflexiones sobre distintos aspectos, la sexualidad, los intercambios sexuales en el mundo del porno, la manera como la gente ve la sexualidad y los gays, en particular estos gays, la ven en contraposición de las nuevas generaciones gays. Entonces o sea, es más escandaloso en el terreno de las ideas que en el terreno puramente sexual, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir antes de que se termine es que ya hablamos de las ideas en aspecto filosófico, porque hay unas partes que narran y rayan en lo filosófico lo que está narrando. Otra es el aspecto del sexo, pero también hay que decir algo muy importante. Esta novela es una novela de largo aliento, sin embargo, o sea, es una novela que se lee muy rápido, se lee muy fácil, te atrapa, te traga, y cuando menos te das cuenta ya la estás terminando. Y eso es porque Wenceslao, desde mi punto de vista, ha escrito uno de los libros más chingones del año y que además me parece un narrador increíble, y gracias a sus dotes de narrador es que puede llevarte como lector por estas 400 páginas. Es como si fueras en una balsa, en un rápido, ¿no? Totalmente así chocando de contra acuerdo. las piedras y la madre y todo Totalmente eso. de acuerdo. Además hay una cantidad, las imágenes, el vocabulario, o sea, la semántica, todo es como un poco rudo. Es tan, o sea, digo, la parte un poco escandalosa es disque incorrecta, porque a mí me gusta, porque no la conozco y es lo que quiero como lector, conocer otros mundos. Es totalmente centrofálico, Sí, ¿no? sí. Y es como tú decías, los actores porno tienen nombre, o sea, tú revisas y estás viendo como el catálogo de Home Depot, ¿no? Que si el cemento, que si el martillo, o sea, como cosas así un poco gruesas de construcción. Sí. Todas las imágenes, todas las metáforas, o sea, describen un mundo así. Sí. Y tenemos que irnos. Última cosita que quieres decir. No, que justamente, pues justamente creo que sí era un poco intencional. O sea, yo sabía que era incorrecto, pero pues es que está bien el porno gay de cepa y el que todos los gays, incluso los deconstruidos, aunque sea escondidas, es misógino. O sea, las mujeres están excluidas. Y era un poco trasladar, digamos, el aspecto, un poco como los cuentos o la obra de Tennessee Williams o de Jean Genet, ¿no? Que es enteramente masculino. Entonces yo quería hacer yo eso. festejo, me gusta enterarme de este mundo masculino, me Muchas gusta, gracias. no me siento excluida, al contrario, tu libro me acoge y me hace ver lo que no puedo ver yo misma. Pues muchas gracias. No puedo meterme. Me corre el ritmo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos con este primer libro, vamos a pasar a analizar a Carlos. ¿Sí? Me encanta. Venga, bueno, pues nos damos un pequeño corte y volvemos. Tiene por sobrenombre la marrana negra de la literatura rosa, porque escribió un libro con ese título que fue un éxito. Carlos Velázquez es originario de Torreón, trae el corrido en las venas, la irreverencia en el corazón y la lengua de nuestros paisanos en la punta de la pluma. Antes vendedor de música y a ratos drogadicto, su literatura es sexo, desfogue y rock and roll, hechos arte y que calan hondo. Carlos Velázquez, tienes un nuevo libro de cuentos, El Menonita Zen. Has publicado libros de crónicas, literarias, musicales, has publicado artículos, eres articulista en La Razón, y sin embargo parece que tu género literario es el cuento. Lo esculpes con más cuidado, en mi opinión, como que eriges una obra con cuidado, o sea, el lado cuidado de tu biblioteca o de las obras que publiques, ¿no? Así que vas midiendo, siento, con extrema pulcritud, ¿no? Celo es el cuento. Tienes varios libros de cuentos, La Biblia Vaquera, con que te conocimos todos, de Feba Salvaje, a falta de tu libro traje algunos, Despachador de Pollo Frito, etc. Siempre son 5 o 6 piezas, son largos, son meditados, son trabajados. Con 5 cuentos o 6 nos haces un libro. ¿Qué tipo de culto le rindes al cuento? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque creo que
por fuera podría parecer algo totalmente, podría parecer totalmente mentira, pero creo que soy muy perfeccionista y creo que el cuento es el terreno propicio para ejercer ese perfeccionismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy a escribir una historia, la medito mucho, la estoy totalmente preparando en mi cabeza durante meses y meses y voy haciendo las conexiones, voy revisando la estructura, voy revisando el lenguaje, voy revisando los personajes y al final cuando me siento a vaciarlo, ya gran parte del trabajo está hecho, ¿no? Ya hay mucho menos que pulir o paja que quitar porque me voy tomando mucho, por eso me lleva muchísimo tiempo también escribir un libro. O sea, este libro me llevó 4 años, son 200 páginas, nunca había tenido un libro de cuentos, de relatos de tantas páginas, pero, o sea, hay muchos planos en cuanto a lo que involucra la escritura de este libro en particular. Uno son los homenajes, o sea, las influencias, las cosas que yo retomo de otros autores para traerlas a mi territorio. Bueno, por ejemplo, tengo un cuento que se llama El fantasma de Coyoacánistán, que es una reescritura del fantasma de Canterville. Es exactamente lo mismo, pero haciendo un homenaje a Charly García también, ¿no? Porque Charly García tiene una canción que se llama El fantasma de Canterville. Entonces, la historia de un músico muerto que se aparece en su departamento y que es exactamente la misma estructura del fantasma de Canterville. Y luego está otro homenaje ahí velado, tengo en este cuento de los payasos, que es una fijación que había con 2 historias en particular. Una, Adiós hermano mío, de Shiver, que son 2 hermanos que se enfrentan. En este caso también son 2 hermanos que se enfrentan, pero también está como un hilo conductor con El hombre del sur, de Roald Dahl, que la verdad, voy a ser honesto, yo llegué a esta historia primero por Tarantino, ¿no? Porque en Four Rooms él hace una reformulación de este cuento. Entonces yo dije, a ver si este lo pudo hacer, yo voy a reformularlo y voy a hacer mi propia versión de las apuestas de gente cercenándose miembros. Las apuestas, ¿no? Te gustan, también te gusta el ruletista, aparece por ahí. Sí, el ruletista el ruletista también es una historia que alimenta de alguna manera la estructura también de un cuento que está también en el libro, que tiene que ver con cómo la muerte te encuentra a ti, ¿no? A veces tú vas hacia la muerte y la muerte te elude, y a veces es ella la que viene a tu encuentro, ¿no? Entonces, y otra cosa es que yo como lector, a mí me gusta divertirme mucho, y eso es algo que siempre o más bien, algo que nunca pierdo de vista al momento de escribir mis historias. Entonces, por ejemplo, está el asunto de la fitness montacerdos, que es una chava que es la imagen pública de un gimnasio, que cuando se pone peda, sale a tener sexo con gordos. Ese es su trauma. Entonces, al día siguiente tiene unas crudas terribles y aparece por ahí un gordo macho, alfa, lomo plateado, que viene a revolucionarle la vida. De acuerdo. A ver, pero te interrumpí, habías dicho, hay una parte de homenaje. Sí, o sea, el homenaje es a Roald Dahl, al ruletista, al fantasma de Canterville, a Charly García. ¿Ibas a mencionar otra parte dentro de estos cuentos, de la construcción de este libro? Bueno, y está este último relato que hice, que comentábamos hace un poco, que es una historia oral, que yo quise, con ese modelo de la historia oral, escribir un relato, y creo que se consiguió bastante bien. Creo que sí, a pesar de que son los testimonios de todos los personajes hablando de un músico desaparecido, creo que sigue teniendo la estructura del relato de decir que tiene un planteamiento, tiene un desarrollo y tiene un desenlace, y hasta tiene, creo que una especie de final Wenceslao lo sorpresivo. reconoció, Wenceslao es un buen lector cómplice. Es que es hermoso, ¿no? Cuando dices, claro, el ruletista y el de, ¿no? Tarantino, Dahl, o sea, toda esta lectura de unos de otros y cómo vuelves a interpretar, vuelves a encontrar hilos dentro de estas historias que al final pueden ser muy poquitas, que son las que se contaban alrededor del fuego y los mitos que ya estaban escritos, ¿no? A mí lo que me encanta, bueno, aparte, o sea, va a sonar reiterativo, pero es que lo es. Y lo voy a decir porque lo envidio, es esta pulcritud que tiene para la literatura en general, pero para los cuentos. O sea, yo creo que solo una vez he escrito un libro de cuentos y, o sea, no, le tengo pavor. O sea, justamente,
porque tiene que tener, aparte de síntesis, tiene que tener calidad. Y sobre todo los finales, o sea, creo que tú eres desbordamiento, ¿no? Viene con él. totalmente, hace una loca, o sea, ¿no? Y Carlos la contención, cierra, exacto, contiene. sí, exacto, y para mí la contención es una virtud. Pero sobre todo, bueno, a mí mi cuento favorito es el de la Fitness Montacerdos. ¿Por qué? Porque aparte que combina dos cosas, como obviamente el deseo masculino, que eso se me hace muy importante. El deseo masculino no, es la mujer la que desea. Por eso, pero la mujer que desea de al hombre, ajá. Y eso se me hace bien interesante porque digan lo que digan y digan esos tiempos deconstruidos, sí siento que a los hombres bugas en general sí les cuesta mucho en tratar de escribir en pos de otro cabrón, ¿no? O sea, híjole, porque no. Incluso siendo muy liberales, siempre les da de no vayan a pensar que, o sea, si escribo un marca que yo a lo mejor soy gay de closet o algo así. Entonces, si escribe sobre el deseo hacia otro hacia hombre. otro hombre, y capaz de describirlo aparte, pero tan cachondo, o sea, que se lo lees y que sí se te antoja tirarte el mariachi que está en el cuento, ¿no? ¿Cómo le llama el no, el puercolonte. El puercolonte. ¿no? Ajá, no, puercolodonte. El puercolodonte. El puercolodonte. Wow, o sea, sí se te para y quieres ir sobre él. Pero aparte, y eso es una constante en todos los personajes de los cuentos, es que no se quedan con el deseo insatisfecho. O sea, prefieren darse de cachetadas, como la morra, que quedarse con las ganas, ¿no? Y tampoco en este afán como muy de la literatura contemporánea, que igual cierran a los deseos, pero hacen todo un tratado del arrepentimiento y de la culpa para que al final terminen como en moralejas, ¿sabes? Y estos cuentos sin moralejas. No tienen moralejas. No tienen moralejas, y eso es un valor hoy en día, porque parece que los cuentos tienen que tener como de Mamá Ganso, o de Cri-Cri, ¿no? O sea, qué bueno. Ahí en lo que estábamos diciendo, tú también lo decías, y tú lo decías, son cuentos como distintos. O sea, ¿le estás entregando probablemente tu sexto libro de cuentos? Más o menos, sí, creo que sí. Y sin embargo, los cuentos son muy distintos. O sea, sí, hay veces que en otros libros hay de puros diálogos, pero en este también hay como de puras voces que van contando la historia de un personaje muerto. Hay unos que son de ciencia ficción, otro ya lo mencionaste, de fantasmas. El lenguaje cambia también dentro de los cuentos, ¿no? Hay unas veces que es el lenguaje de un poco campirano, que a mí me encanta. A mí mis favoritos son esos. Soy absoluta fan de toda esta como oído rulfiano de lo que sucede en los pueblos del norte, ¿no? O en los pueblos inventados. Ni siquiera sé si es real o lo estás inventando, pero te lo creo. El caso es que lo que quiero preguntar ahorita es, ¿sigues buscando una forma? O sea, el hecho de que estas formas sean tan distintas, ¿o crees que la experimentación es una forma, o sea, sigues experimentando como manera de alcanzar la forma final? Bueno, sí hay una experimentación, porque definitivamente este libro, en todos los libros hay, bueno, o sea, en El Pollo Frito hay un cuento de detectives, obviamente contado a mi manera. En este nuevo hay una especie de cuento de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que ocurre en el campo, es una ciencia ficción rural. Y sí, voy experimentando, y los mismos personajes te van dando la capacidad, más bien te van dictando cuál es el tono, en este caso, con el que se va a contar la historia. Y me gusta mucho la idea del libro de cuentos como algo ecléctico, o sea, porque hay muchos libros de cuentos que todos tienen un mismo tono. Entonces, si pienso en Carver, si pienso en Chiver, ¿no? Ya sabes a lo que vas y tú siempre nos sorprendes. Y ahora, si a mí me gusta mucho esto, ¿no? Que un cuento vaya a la historia de un lado a otro, que sea muy ecléctico, pero que sí, definitivamente hay un punto de contacto entre todos, porque son personajes que me parece que no podrían caber en otra parte más que en ese libro, ¿sabes? Uh-huh. Solamente así. Y además me interesan muchísimo estos personajes, y que, o sea, estos personajes que, como decía Wences, o sea, que se pueden ir al abismo, pero no se traicionan. Y eso me parece muy, 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 muy chido. Por ejemplo, esta chava, que es la Fitness Montacerdos, ¿no? Que es una chava que va al gimnasio, pero le gustan en su vida real, o digamos consciente o sobria,
Le gusta la gente que hace fitness. Sí, le gustan los mamados. Pero a ya la hora de la borrachera le salen los traición. bajos instintos. La traiciona el subconsciente. Y me parecía muy importante esto, ¿no? De, otra vez, como decíamos, así como Güences que focaliza su novela en un escenario determinado, que no es el escenario común. A mí me parece que hay muy poca literatura que hable sobre el fitness y de esta manera, ¿no? Ácida. Y además, creo que los personajes son muy ricos, o sea, hay mucha materia de donde explotar, ¿no? Entonces, y creo que sale este cuento que se va a ir intercruzando con otra de mis obsesiones, que son los cuentos de gordos, que espero algún día tener un libro de cuentos de puros gordos. A mí me encanta tener demasiadas ganas de preguntarte, ¿qué te traes con los gordos? ¿Qué hay? ¿Crees que ahí hay algo que Pues, o sea, que esconde el bueno, gordo o sea, para ti? yo he sido gordo toda mi vida y he convivido con otros gordos y me parece que son muy cagados y que ahí hay mucha materia literaria para explotar y además no importa cuántos cuentos de gordos yo tenga en mis otros libros, siempre hay más tela para cortar o más grasas, más lonja, más kilos. más lonja para cortar, más lonja para cortar, más lonja. Y no sé, me gustaría en el futuro escribir un libro de cuentos de puros enanos. Enanos también hay, sí es cierto que también traes enanos. ¿Te gusta la dismorfia o por lo menos la marginalidad física, no? Y La las deformidad. amputaciones, o sea, en La Marrana Negra hay miembros cercenados, ahora hay una... Bueno, también te gusta mucho meter músicos. Tienes personajes estrellas de rock. En este libro en particular tengo dos historias que tienen que ver con la música porque se escribió en un momento en el que estaba yo, bueno, siempre estamos empapados de música, estamos en la mañana hablando, ya oíste este disco, ¿no? Pero, no sé, o sea, como que el libro se fue perfilando y hay dos historias, una que es la de este músico desaparecido que se cuenta su vida a través de los otros personajes, que es como una especie de cantautor mexicano, que es también una cosa bastante como ridícula. Sí. Y luego está este otro que es el líder de una banda de punk que se suicida y después se aparece en su departamento, así como el fantasma de Canterville se aparecía en la mansión y que es hasta el final cuando se enamora una de las chicas de las inquilinas de él y se va, que deja de aparecerse. Acá también se deja de aparecer este fantasma en un departamento en Coyoacán, pero no les digo qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Oye, y hablando un poquito del lenguaje, decía yo esto, mencionaba a Rulfo. Sabemos ahora que Rulfo, bueno, yo lo supe, primero me creía a pie juntillas que había tomado nota de exactamente cómo hablaba la gente de los alrededores de las montañas o los cerros de Jalisco, ¿no? Y en realidad hay investigadores que pretenden, y he terminado por creerlo, que lo recreaba, que en realidad medio de lo que se acordaba, lo que oía, y volvía a crear una lengua que no era exactamente la que hablaban ahí, pero nosotros creemos que es tal cual la que hablaban ahí porque nos parece verosímil, nos parece traer toda una verdad y toda una manera de hablar. ¿Tú haces lo mismo? O sea, ¿registras realmente? Porque son muy, muy particulares las expresiones que ocupas. No sé, tengo aquí, por ejemplo, me acuerdo en una de haz algo por humanidad, ¿no? Qué vicio el tuyo de hacerte el desentendido. O sea, estas maneras de hablar un poco de campos rupestres o de pequeños pueblos, ¿los registras? ¿Te los memorizas? ¿O medio los recreas? Bueno, hay una... Voy a tratar de esbozar una explicación. Hay una cosa que en el norte me parece muy particular en mi caso. O sea, yo vivo en una ciudad donde todas las pastelerías se llaman Maris, Letis, Ninas, Martas, pero transitamos del espacio rural al espacio citadino así. De un momento, o sea, tú agarras el coche y en 5 minutos ya estás en medio de la nada, pero de la nada te vas al cerro o al descampado y eso es o sea, todo ese tiempo estamos traspolando esa experiencia y que como norteño también me tocó vivir ese resurgimiento de la lengua en el norte, o sea, a partir de los 80s, después digamos, de Sada, por decir así,
empieza como a florecer el lenguaje. Entonces, uno desde joven sabe que tiene una relación particular con la lengua, porque por primero lo captas a través de la música, ¿no? Y entonces luego finalmente, cuando uno escribe, también está haciendo música. Y en el caso de los cuentos que se desarrollan en el campo rural, yo hacía mucho que no escribía, que no tocaba ese tema, porque lo hice en la Biblia Vaquera y pensé que ya no podría otra vez retomar. Sin embargo, he encontrado un poco el camino, como en este caso del cuento de este alien que se aparece en el rancho, pero tiene que ver con muchos factores. O sea, Bueno, Menonita Zen tiene algunas partes, porque viene el papá del menonita, o sea, hay gente también con cierto idiolecto del norte, incluso de Ciudad del Norte, pero un idiolecto muy particular, que también es, ¿oíste esas expresiones o las medio inventaste? No, yo creo que igual, o sea, es como, o sea, como la Biblia Vaquera, ¿no? Que sale un personaje, que es el viejo Paulino, que habla como Borges, y evidentemente no hablaba así. No, lo que uno hace, es cierto lo que dice Rulfo, uno hace una recreación y va uno metiendo, digamos, su propia cuchara. O sea, aquí digo, no sé si sea como correcto decir que el estilo es una mezcla del lenguaje oral y del lenguaje escrito, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo, yo creo, es un poco como también tratar de recrear aquello que nos impactó en un principio. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que si yo no hubiera leído Al filo del agua, no podría hacer esto que hago, ¿no? Evidentemente que he leído a Rulfo y evidentemente que, o sea, sería muy... Mucha banda de Jalisco. Muy pedante decir que soy rulfiano porque no aspiro a escribir ni a reproducir esos tonos, pero hay una cierta influencia y sobre todo Siento sus que ideas. Sí, lo tienes un poco. Sus ideas sobre la literatura me parecen muy importantes porque es igual, o sea, él solo habla de el valor que tiene los libros y la postura al momento de escribir. Y creo que eso ha influenciado también a muchos autores, más allá del hecho de repetirlo o de tratar de ser como otros de esos tantos escritores que quieren ser Rulfo, ¿no? O sea, sí. Y que les gana la ambición. Lo que me fascina de Carlos es que, aparte de lo que dicen, sí ha encontrado este híbrido o tal vez balance justamente entre, digamos, esta vena rulfiana, pero también muy allegada a la literatura gringa, la literatura. Sí, es como Rulfo con Burroughs y Bukowski. Exacto, bueno, yo le decía cuando me pasó su libro, justamente a mí, uno de los cuentos también que me gustó mucho es el de sci-fi norteño, y yo encontré ahí muchos ecos, sobre todo ya es el final de David Foster Wallace, o sea, que él también tenía como esta capacidad de pasar así de la urbe de Montreal al Mid-América de forma así, en especial ahorita no recuerdo el nombre del cuento, pero viene en el libro de la niña del pelo raro, pero hay un cuento más o menos similar donde, spoiler alert, terminan lloviendo ovejas, ¿no? Entonces, y me recordó mucho ya la segunda parte del cuento, que es el primero, digamos ya como a digamos, delirio que tenía David Foster Wallace, pero sin alejarte justamente del escenario norteño. Y tú como norteño, digo, los dos vienen ahora sí que de la misma ciudad, ¿reconoces algo? Sí, totalmente. La comida. O sea, esa comida que solo nada más está en la laguna, en la comarca lagunera, o sea, y yo no sé, y siempre, bueno, es norteño, pero a mí siempre la comarca lagunera se me ha hecho como un lugar muy aparte, o sea, ni siquiera es el norte, o sea, bueno, ya les toqué el orgullo lagunero, sí. Ya van a empezar, no, es que la laguna, no sé qué, no, ¡corte! Pues que no, vámonos a la siguiente recomendación. Invítanos a comer y ya les digo. Además, Carlos cocina. Okay. Rico. Gana concursos. Nos vamos a un corte y volvemos con nuestros laguneros para hablar ahora sí de un gringo. Lester Bangs. Volvemos.
Llegamos a esta parte de nuestro programa en que vamos a hablar de una recomendación de los invitados. ¿Qué es lo que nos recomiendan los invitados leer? A mí, la verdad, la recomendación no me sorprendió nada. Ya dijimos que ambos son laguneros, ambos son de Torreón, contemporáneos, simpáticos amigos. Pero además, creo que cada libro de ustedes podría leerse con una playlist. De hecho, la trae inscrita, hay música dentro del libro. Carlos hace playlists de sus libros. De hecho, cada que Carlos publica un artículo en la revista de la universidad, nos pide, oigan, ¿podemos poner una playlist? ¿No? O sea, hay música en la vida de ustedes, han escrito crónica musical y nos recomiendan Reacciones psicóticas y mierda de carburador de Lester Bangs. ¿Por qué? O sea, a ver, empecemos primero. ¿Qué representa este libro para ustedes, para cada uno de ustedes? Para mí fue, o sea, digo, yo cuando descubrí, o sea, mis referencias hacia Lester Bangs yo fue ya estando grande, pero siempre que lo ponían de cita en revistas como Rolling Stone, como La Spin, Magazine, siempre hablaban de él como una referencia, como una institución musical, pero sobre todo como alguien que realmente sí disfrutaba de la música fuera de la pretensión periodística. O sea, y sobre todo que sí sexualizaba la música. O sea, todas sus crónicas siempre hay un velo ahí como casi afrodisíaco, ¿no? Y eso a mí me vuela la cabeza porque yo creo que, bueno, una de las cosas por las que más disfruto la música es justamente lo que me hace sentir y lo que me excita y lo que me pone a pensar a partir, bueno, obviamente de las letras, pero la instrumentación, por ejemplo, es algo que yo puedo sentir en las venas del prepucio, por ejemplo. Pero por mucho tiempo pensé que eso no se podía hacer. Creo que hay una diatriba en el periodismo musical que se hace en México que le apuesta de pronto como mucho a cierta objetividad o profesionalismo, que si bien lo puede entender, pero le quita mucho el gusto y el placer. Y aparte yo no creo que pueda haber objetividad en el periodismo musical, o sea, tiene que haber ahí un grado en el que ¿por qué estás disfrutando tanto ese disco? Y eso es lo que me enseñó Lester Bangs de referencias, y ya luego pude llegar como a sus textos. Y eso en los 90s y primeros 2000s era, pues no, el internet no estaba tan avanzado como ahora, entonces sí había una labor bibliográfica de llegar a ello. Ya pues cuando salió las ediciones del Cultrum, pues ya fue como un regalo del destino. Bueno, para mí este libro es la Biblia. Sí, o sea, me parece que no solo es un libro que disfruté enormemente leer, ya había muchas referencias sobre Lester Bangs, había leído artículos en inglés, y cuando ya finalmente pude tener también esta versión de sus textos, no solo es material de consulta, que sí lo utilizo, pero me parece que lo que dice Grein Marcus en el prólogo, yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, me parece que este libro, sin ser una novela propiamente, sin ser literatura, es la obra literaria más importante de este tiempo, ¿no? Entonces tiene ese peso, porque tiene una prosa increíblemente arrebatadora. Unas imágenes y la libertad sobre todo. Exacto. Porque, o sea, como decía Wences ahorita, sobre todo el periodismo musical que se hace en México y mucho que se hace fuera en otros países, se ha convertido en un defensor de lo mainstream. Y Lester Bangs lo que hizo fue pelearse con sus ídolos. Así es. Pelearse con todo aquello que él creía que estaba. De hecho, lo corrieron de Rolling Stone por eso, ¿no? Sí. O sea, él prefirió quedarse con sus convicciones que seguirle el juego a la industria. Y eso es algo, la libertad de este libro y la libertad en ideas, pero en escritura, no tiene comparación. Es como una especie de, no sé, a lo mejor voy a orinar fuera de la basílica, pero yo sí siento que tiene mucho estas herramientas como de Capote o de Norman Mailer, pero trasladado como a los escenarios musicales, ¿no? Como este periodismo narrativo, pero con la música en medio. Y lo que dice Carlos, pero aparte, o sea, por ejemplo, a mí se me quedó muy claro esta relación
que borda en lo homoerótico que tiene con Lou Reed, por ejemplo, pero esa es amor-odio, como son con tus parejas, pero siempre, exacto, superpone el placer, o sea, prefiere pelearse con los músicos, pero sigue disfrutando la música. Es como, por ejemplo, la crónica que hace con la gira que se va con The Clash, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tiene este rollo de enfrentarse a tus ídolos, pues un poco Thurston Moore lo que decía, ¿no? El Kill Your Idols viene un poco de las lecciones de Lester Bangs. Pero sí, yo creo que es deliciosa la libertad, pero sobre todo el placer. A mí las imágenes con las que describe, o sea, eso es fascinante, cómo describe el placer que le produce ciertos discos y cómo los va canalizando a contar otras historias o a rememorar, a recordar sus memorias de sus primeros encuentros sexuales. Ahora, y no era pues no era un galán propiamente, ¿no? Entonces, no sé, es fascinante y se me hace muy, muy educativo y bueno, pues inspirador. Sí, yo creo que, o sea, independientemente de si te gusta o no la música, o sea, Exacto. o sea, sea algo de si sientas interés, este libro lo tendría que leer casi cualquier persona. También entendía que refiriéndonos a Greil Marcus, también periodista, también tan interesado en la música, también este icónico, ¿no? El que escribió Lipstick Traces. Así es. Habla de música, porque como dices, es literatura, pero también tiene algún tipo de alcance político, también tiene alcance social, o sea, desborda de alguna manera el cuadro de la reseña musical, me imagino. Sí, y esta onda de cómo, exacto, o sea, la reseña musical no nada más se circunscribe específicamente a la música, ni tampoco, o sea, algo fascinante de este libro y que yo le aprendí bastante es evitar esas analogías rimbombantes de pronto que se quieren hacer y que se suenan tan forzadas, sino más bien aquí es como natural y orgánico, ¿no? Eso por un lado. Pero también yo creo que él fue el padre, o sea, yo me acuerdo cuando leía las reseñas musicales en los 90s, en estas revistas o incluso en fanzines, yo sí entendía las reseñas de discos casi como un género periodístico o literario aparte, o sea, que se cosía por sí mismo. Claro, también la permisividad que había en los espacios sociedad te daba, hoy día las reseñas musicales prácticamente son un tweet, ¿no? Pero creo que viene de Lester ¿Crees que Bangs. también es porque carecemos de espacios? ¿Hay una carencia de espacios para expresar? Pues no sé, hay más bien hay como una carencia de disponerte a leer textos largos, No hay ¿no? audiencia, entonces. O sea, más bien, o sea, creo que la gente ya busca la inmediatez y que se guste. O sea, incluso estos nuevos estudios se me hacen súper absurdos que dicen que ya la capacidad de atención en un texto es de 10 minutos o tal, ¿no? Entonces, más bien lo que creo que no se tiene es, digamos, esta paciencia para leer un disco. Y aparte que también, como todo, la tiranía de la corrección política. Ahora, es un libro totalmente incorrecto, ¿no? Y muy de su tiempo, pero también vigente. Y la tiranía de la corrección política ha impregnado. ¿Qué tipo de cosas dice Lester que no se podrían decir hoy? Uy, pues, cómo se relaciona con las mujeres. Por ejemplo. O sea, sus formas en las que cómo recuerda a sus compañeras de la secundaria. Hoy es tabú, acoso u opresión, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y digo, o sea, bueno, a mí, él físicamente, o sea, yo veo sus fotos y él físicamente me encanta, o sea, se las hubiera dado en chinga, o sea se me hace súper Pero atractivo. eso no puede ser un argumento para el auditorio. Bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, o sea, de pronto, digo, no sé, sobre todo la literatura gay actual es muy propensa, o sea, a tirar. Bueno, hoy en día somos muy propensos a quién es el autor, se ve, ¿no? También lo que se vende mucho es la imagen del autor. ¿Qué tanto te gusta el autor? Es que tanto te gusta su imagen. Si está guapo, fit, bonito, Uy, con claro, buena por barba. ejemplo, los escritores gays mamados que escriben cada porquería o como instructivos, ya sabes, de el autoestima de los gays o aprende a quererte, o maricón, o cosas así. Pero están mamados y se lo perdona, pero bueno, con una pésima calidad literaria y una subjetividad mal entendida, más bien como una subjetividad caprichosa. Pero creo que uno de los secretos de Lester Bangs es que se forjó una imagen sin querer se forjar una imagen, ¿sabes?
y eso lo ha hecho más impedecedero que un producto, digamos, meditado, pensado. O sea, él fue naturalmente y eso se quedó cristalizado en el tiempo. Murió jovencísimo, no lo hemos ni dicho. Ajá, murió muy joven, pero tan quedó cristalizado en el imaginario gringo de la música que hay una especie de también homenaje en Almost Famous, donde sale ahí él como personaje que lo interpreta Philip Seymour Hoffman, otro que también murió por abuso de sustancias, bueno, en este caso de la heroína. Entonces, sin proponérselo, se forjó una imagen y quedó cristalizada, y es un tributo, Sí. o sea, que le hizo. No, y tan sin proponérselo que él no hizo ningún libro, esto es una compilación post-mortem. Ajá. Exacto, sí, exacto. Sí, O sea, él publicaba todo el material en revistas, y viene otro libro de Lester ¿Ah, sí? Banks, también Sí. en libros del Cultrum. Sí, Buenísimo. esa es una gran editorial. ¿Se puede conseguir ¿Ese sí en les México? gusta? Digo, Sí. es un poco... Yo digo que la murciélaga, seguro. Seguro. Las ventajas de la murciélaga es que te consiguen el libro. Exacto. Si existe, te lo consiguen, aunque no Y sea si novedad. les gusta la música, son textos largos, pero que exigen paciencia. Pero una vez que entras, ellos disfrutas. Y aparte, creo que te facilita mucho tener las plataformas musicales, puedes recorrer ahí Claro. a las canciones, a lo que él hace referencia. O sea, es fascinante, Fascinante. y muy Pues inspirador. muchísimas gracias. Gracias No, a ambos por gracias esta a- recomendación, gracias por hablarnos de sus libros, Qué gracias rico. por venir a la librería abierta, No. gracias por nada, por todo, por escribir, por ser ustedes. No, pues gracias. Escucho nuestros Bueno, y pues playlists. sí, yo los escucho. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos ven, muchísimas gracias al equipo de TV UNAM, siempre al tiro, siempre solucionando todos los espacios, todas cómo poner las cámaras y cómo lograr hacer este programa. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias.